Tú sabes que térmica viene de calor. Esto es calor humano. Termas, Termas y termitas. termópilas. Vamos a seguir. Claro, termas, aguas termales, aguas calientes, las termas de Caracalla. Buenas tardes. Atistirma. Manuel, ¿de dónde viene tu capacidad de metáfora, tu manera de ver la vida como si siempre fuera una historia, como si siempre estuviera la propia vida contando una historia y tú escuchando? Pues yo creo que viene de haber escuchado, oído lo que decían en el pueblo los labradores, los pescadores, la gente tributable, subalterna, tributable. Se dice que Dalí se hizo famoso no por lo que pintaba, sino porque decía en Nueva York las animaladas que soltaban los payeses en los bares de Figueras después de una tramontana de 10 días. Bueno, pues yo estas cosas las he aprendido en el bar de mi pueblo, en la gente sencilla. La gente sencilla, también los niños. Los niños, cuando están viendo las cosas por primera vez, dicen cosas surrealistas, ¿no? Y también los viejos, los pescadores, dicen cosas maravillosas. Yo recuerdo una vez en Denia, había un viejo marinero sentado en la regala de una barca de pesca en el puerto, atracado, junto al muelle, y se estaba comiendo una rebanada de pan con aceite de oliva, un tomate y una anchoa. Pasó un millonario prepotente y dice, ¿qué comes? Dice, pues como esto, y el millonario dice, pues yo ahora mismo me voy a comer una langosta. Y dice el marinero, bueno, también se puede comer eso. ¿Qué había alrededor, Manuel? ¿Cómo era tu familia, tus abuelos, por ejemplo? Mi abuelo se fue, es decir, cuando yo era niño, pero esto es anterior a yo haber nacido, venía de vez en cuando, en Burriana cuando venía un barco, todo el movimiento de la naranja, del comercio de naranja, se establecía alrededor de ese barco que venía para llenar el barco y tal. Un abuelo mío, al ver que venía ese barco y había que llenarlo, compró no sé cuántas toneladas de naranjas, se embarcó y se fue a Liverpool a vender lo que había comprado, parte de lo que había comprado. Bajó en el puerto de Liverpool y al primero que pasaba preguntó, ¿You speak English? Aún, es decir, tú imagínate llegar a Londres y decir, ¿tú speak English? Y él no sabía hablar inglés. Resumen, a los 3 meses volvió a casa arruinado. No logró vender las naranjas, no sabía inglés ni sabía nada, pero eso siempre ha quedado como un héroe de la familia que quemó las naves, y nunca mejor dicho, para nada. Bueno, pues ese es un ancestro. Otra es una abuela, que esa ya tampoco la conozco, aunque yo ya había nacido. Era la guerra, estaban bombardeando, caían obuses por allí, y toda la familia estaba refugiada en la despensa que estaba debajo de la escalera, donde era una casa de esas de pueblo, vamos, no grande, vamos, de esas que había de tal. Y estaba toda la familia rezando, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Y caían. Y una criada, que yo lo recuerdo todavía, decía, las bombas, las bombas. En esto, ella estaba en la cocina haciendo un potaje.
cae un obús en la puerta y una esquirla de ese obús da saltos y rebota contra todas las paredes, entra en la cocina y le parte el puchero y le fastidia el potaje. Ella viene al refugio con las manos en jarras y dice: hoy no comemos. Vale. Ella siempre pensó que Franco se había levantado para joderle el potaje. De hecho, cuando los falangistas entraron en el pueblo, por cierto, llevando unas gallinas, cantando el carasol con unas gallinas en la mano, gallinas que habían robado por allí, y ella, todo el mundo salió, toda mi familia, que era de derechas, por supuesto, salió a aplaudir a las tropas de Franco. Pero mi abuela no. Mi abuela le habían jodido el potaje. Esa es otra. ¿Qué quieres saber más de mi familia? Es una familia de locos. ¿Tus padres? Pues mi padre era muy religioso, comulgaba todos los días. ¿Qué puedo decirle de mi padre? Pues que creía en Dios. Y claro, pues hasta las últimas consecuencias. Y yo creo que le estropeó la vida a mi padre, que era muy guapo, era muy atractivo, por lo visto, era un tipo así muy atractivo. Y había un cura, mi padre era muy beato. Y había un cura que un día le dijo: José María, se llamaba mi padre, tienes que tener cuidado, porque tú vas a ser también responsable de los malos pensamientos que generes en las mujeres. Eso es absolutamente lo más terrible que se puede decir a una persona. De hecho, mi padre venía a Valencia a verme, llevaba gafas de sol y miraba hacia arriba, caminaba para no ver las mujeres. Un día en Benicàssim había un atasco en el paseo y el coche se paró. Mi padre iba adelante, mi hermano conducía, y alrededor del coche las chicas en bikini, los primeros bikinis de los años 60, saltando por encima del coche. Yo creo que mi padre estuvo a punto de agonizar. ¿Qué quieres saber más? ¿Cómo vino a ti la percepción de que ibas a ser un escritor? Bueno, yo tengo una sensación de a los 15 años estar sentado en un bordillo de un colegio con un libro en la mano, que tal vez sería algún libro de poesía, supongo. Y tuve como una percepción de que yo pensé, dije, a mí algún día me gustaría no escribir, sino hacer un libro. Lo que en valenciano catalán es fer, ¿no? Pegarse. Pero no lo de dentro, sino todo, el compacto, ¿no? Eso se sumergió en la adolescencia y después, cuando ya me fui a Madrid, como no quería ser notario, como no quería ser registrador ni abogado del Estado, por otra parte yo no sabía hacer nada, ni cambiar la rueda de un coche, ni arreglar un enchufe, pues me dije, voy a ver si salvo el mundo. Ya que no sabes arreglar un enchufe, ponte lo más difícil. Y yo llegué a este oficio por exclusión, porque de pronto murió un amigo mío, Bola, que pesaba 150 kilos y llevaba una Vespa. Muere, me llaman y dice, ha muerto Bola. Y entonces yo andaba por Madrid bajo la inspiración de mis zapatos. Donde querían mis zapatos, pues ahí iba yo, ¿no? Y en esto, mis zapatos
me metieron en un bar, una cafetería que se llamaba Iago, de la calle Princesa, y empecé con un blog y un bolígrafo a escribir la vida de este Bola. Ahora, luego volvemos a los libros que leías, pero ¿tienes la sensación de que ese viaje, de acuerdo con tus zapatos, y esa escritura sigue siendo hoy el motor de lo que publicas, en las páginas de los periódicos o en los libros? ¿Sigue siendo ese aliento de lo que ocurre tu inspiración? Sí, bueno, yo creo que uno se levanta, tiene los zapatos debajo al lado de la cama, y yo creo que los zapatos inspiran, los zapatos tienen una vida propia, los zapatos te conducen, ¿no? Y bueno, hay zapatos que te llevan por el buen camino, hay zapatos que te llevan por el mal camino, hay zapatos que sirven para saltar charcos, hay zapatos que sirven para no meterte en charcos. Bueno, yo creo mucho en los zapatos, creo muchísimo en los zapatos. El doctor... De hecho, una persona se nota cuando es rica o pobre por los zapatos. Ahora ya no, porque van todos con bambas de estas americanas y todo eso. Pero antes, es decir, uno puede ir mal vestido, sucio, sin afeitar, pero si lleva unos zapatos limpios y de buena calidad, digo, ahí hay un millonario. Ahí. Tampoco tienen que ser zapatos relucientes, porque tampoco la limpieza hay que saber detenerla en un punto en los zapatos. Un zapato brillantoso, acharolado, del Orailo, no. Tiene que ser buena calidad y alimentarlos con grasa todos los días. Eso. Es decir, en una galería de arte, yo me acuerdo que le decía a la dueña, digo, cuando entre por aquí alguien a comprar, lo primero que tienes que ver son los zapatos. Si los zapatos son de mala calidad, aunque lleve un terno de 1000 rayas o de Príncipe de Gales, si los zapatos, ese no te va a comprar un cuadro. De hecho, tú cifras en un momento del zapato español el principio de la destrucción del sistema bancario. Como dice Abascal, una vez Abascal, el del Vox, le hicieron una entrevista y después de hablar de la patria, de la bandera, de la reconquista y tal, le preguntó el entrevistador y dice, ¿y de política internacional? Y él dice, ahí me pillas. Bueno, ahí me pillas. Pues a mí me has pillado. A ver, ¿qué? Fuiste a ver a un personaje muy importante de principios de los años 90 a su despacho y te estuviste fijando, mientras él hablaba de la estructura económica del Estado, sí, te fijaste en las suelas de sus zapatos que no estaban holladas por el piso. Sí, sí. Bueno, yo tengo dos historias de zapatos. González Ruano, que fue un famosísimo escritor, siempre estaba enfermo. Y un día los amigos fueron a visitarlo a casa. Y mientras le estaban diciendo, oye César, qué buena cara tienes y todo esto, uno aprovechó para quitarse sus propios zapatos, ponérselos de César y largarse y robarle los zapatos, ¿no? Bueno. Y el otro, como él dice, yo estaba haciéndole un día una entrevista a Mario Conde, ¿no? Y después de una cosa, estuvimos allí hablando, yo vi que la suela de los zapatos estaba muy limpia, ¿no? Muy limpia. Y le dije, era en el momento en que Mario Conde estaba arriba. Y yo le digo, oye Mario, ¿desde cuándo no pisas la calle? ¿Desde cuándo no pisas la calle?
Y dice, ahora que me lo dice, se quedó así un poco, dice, sí, el otro día, por cierto, que quería irme a tomar una tortilla a un Vips, el de la seguridad me dice, don Mario, no salga usted al Vips. Dice, no había pisado la calle. Sí, bueno, eso. La suela de los zapatos, el que llevaba unos zapatos maravillosos, buenos y tal, era Azcona. Azcona llevaba zapatones de no pisar charcos. O si los pisas, estás solo. Y estos zapatos que llevo, estos, que los llevo un año todos siempre, fuimos a Arnedo a dar una charla, gratis, total, pero nos dijeron a Arguindé y a mí, dice, no os van a pagar, pero os van a regalar unos zapatos, porque allí hay fábricas de zapatos. Yo me sentí humillado, me dije, pero ¿cómo voy a ir a un sitio a que me den unos zapatos, ¿no? Y bueno, te embullaste allí, nos embullamos y resulta que después de aquello pues nos llevaron a una fábrica de zapatos y era inevitable no decir, pues podías decir no quiero zapatos y tal, pero por fin digo, bueno, pues venga, zapatos. Y vi que mientras me estaba poniendo los zapatos había uno que hacía fotos, ¿sabes?, para publicidad. Pero allí estaban lo mejor de cada casa. Había artistas de cine, artistas de teatro, grandes deportistas, zapatos, estos. ¿Qué quieres saber más de zapatos? Oye, Lo que quiero saber de ti es el aprendizaje del detalle. Esa percepción que tienes de las cosas concretas que ves para convertirlas luego en metáfora, ¿provienen de tu niñez? ¿Cómo eras tú de niño? Pues yo era muy malo, como todos los niños. Bueno, yo quiero decirte que eso de la abstracción, si tú dices, por ejemplo, en una novela, es decir, hay un hecho que es ya de la Biblia o de no sé dónde, que dice, por los hechos los conoceréis, ¿no? Por los hechos los conoceréis. En una narración manda el verbo es la acción. El adjetivo son las riendas, son los adornos, son las gualdrapas que lleva el caballo y tal. Pero el verbo es el que tira de la acción. Si tú dices, fulano era muy malo y malo y torpe y ruin y tal, no hemos avanzado nada. Pero si tú dices, fulano empujó a un ciego en el metro de noviciado y encima le robó la cartera, con eso ya no tienes que decir que era malo. Hechos. Si tú dices, le pegó un golpe en la cabeza y lo derribó. Si tú dices, le pegó un hachazo en el occipital y lo mató. Es decir, concreto y acción. Eso es lo que decía el redactor jefe que mandó a Hemingway a la guerra. Mándeme usted verbos. Exactamente. Y no mentiras como él, porque tú lees a Hemingway y te das cuenta, te hace creer que él va sobre una tanqueta acuática bajo los hierros en el desembarco de Normandía. Y sin embargo estaba en el Savoy con un whisky en la mano. Vale. Para mí vale, porque si es un escritor, vale. De hecho, cuando el desembarco de Normandía, cuando ya han desembarcado, él va con Robert Capa hacia París. Y en un momento dado vienen unos aviones, esos de alemanes, que van peinando la carretera y ellos iban en un jeep y Hemingway se tira del jeep y se pone en el suelo, pero no tumbado, sino con el culo muy alto, ¿no? Una cosa ridiculísima. Y Robert Capa le hace una foto y a partir de ahí perdieron la amistad, ¿no?
Robert Capa decía, si tu foto no es buena, es porque no estabas suficientemente cerca. Y en eso es en toda la vida, es decir, lo puedes aplicar tanto a los artículos, a los reportajes, como a lo que cuentas de verdad, a lo que haces de verdad. Es decir, si no eres bueno es porque no estabas en el lugar que tenías que estar. Para llegar a lo simple, es decir, al riesgo del verbo, hay que tener mucha lectura detrás, como es tu caso. No recordarás qué libro era ese de los 15 años, pero ¿qué libros recuerdas en tu bagaje de lector? Yo empecé pues leyendo tebeos, como es lógico. Después, ya no me acuerdo. Bueno, yo siempre tengo un libro que no leí porque entonces no sabía leer. Yo iba por las montañas ahí buscando balas y buscando bombas y todo. Cuando ahora me dicen, porque claro, la guerra terminó en la Sierra Espadán, en mi pueblo, y allí quedaron las trincheras y allí quedó todo durante meses y bueno. Y cuando ya se terminó, pues yo de niño que tendría pues 5 años o así, ya terminada la guerra en los años 40, pues yo me buscaba bombas y buscaba balas y todo eso. Yo volví a casa sudado, sucio, de buscar bombas. Yo tengo 3 amigos heridos de bomba, uno con el ojo fuera, otro tal, y en mi casa no me preguntaban nada, ¿de dónde vienes?, ¿no? Yo ahora digo, bueno, salen los niños o los adolescentes al botellón y digo, ¿pero qué botellón? Pero si yo he ido a buscar bombas, ¿no? Bueno, más botellón que buscar bombas. Bueno, pues entonces, y a mí me gustaban mucho las italianas, porque se parecían... Las bombas italianas. Sí, las bombas italianas, muy bien, muy bien. Y he sido editor. Muy bien, exactamente. Porque se parecían al frasco de colonia de mi madre, ¿sabes? Porque los italianos son tan eso que hasta para las bombas tenían diseño. Sin embargo, las de piña, las españolas, pues eran una cosa horrible. Esto, bueno, pues lo que te quiero decir es que yo en mis andanzas por las trincheras, que había allí soldados, y macutos, o podrido y todo eso, encontré un macuto medio sucio, podrido, y dentro había una navaja roñosa, una lata de no sé qué, y había un libro que era El corazón de Edmundo de Amicis, ¿eh? Y con los cantos un poco ya podridos por la lluvia y eso, y me lo llevé a casa, pero no lo leí hasta mucho después. Entonces ya, primero tebeos, después el Julio Verne, La isla misteriosa, me acuerdo, muy, muy impactante, un perro dingo, un perro aquí y tal. Y después ya la cosa de Azorín, así ya mucho Azorín, ¿no? Así muy cosita, pequeña. Y después ya, pues después de Azorín, pues ya la cosa esta de esa olla podrida que es la literatura rusa. Después ya Albert Camus, que fue el que a mí me descubre tal. Después, en fin, yo he seguido la ruta de la lectura y tal. Primero los españoles, Baroja, y después también una época de Cela, ¿no? La Cela de los primeros viajes y todo aquello. ¿Qué impresión te causó a ti en la época en que ya leías a Albert Camus, que ya leías a Lorca? Esa generación barojiana y también una muniana del 98, esa España que se queja, ¿qué huella dejó en ti? Pues ya no me acuerdo, yo recuerdo que muchas veces cuando estudiábamos filosofía o algo así, sabíamos la refutación, pero no sabíamos la tesis, ¿no? Y yo me acuerdo que había un profesor que nos leía a Unamuno las cosas que no se podían leer de Unamuno, con lo cual a mí me parecía de un atractivo increíble, ¿no? Es decir, todo lo prohibido, todo lo que yo sabía, vamos, porque la censura en aquel momento tenía la ventaja
de que detrás de la prohibición había un mundo maravilloso, ¿no? Así como te dices, bueno, irás al infierno, ¿no? O esto es el infierno, pero detrás del infierno digo, oye, yo siempre decía, cuando a mí me hablaban del infierno, yo digo, pero si el infierno estará Rita Jaibo, pero si estará lo mejor de cada casa, si en el infierno hay palmeras. Yo siempre he pensado que en el infierno había piscinas y palmeras, termas calientes, calientes, pero palmeras. El sur era el sexo. Para mí el sur de verdad es el sexo. Y el sur está lleno de palmeras. Y el infierno también es el sur absoluto. Y a mí, pues todo lo que era el infierno, todo lo que era la prohibición, todo lo que era el castigo, y yo me sentía dentro de ese castigo muy bien acompañado, ¿sabes? Pero digo, el cielo, toda una eternidad tomando mazapán, oyendo el bolero de Ravel continuamente y sentado al lado de una buena persona. No, yo abajo, al sur, al sur. Lorca fue uno de los primeros personajes de tu literatura. Era también un símbolo de la época en la que comienza la posguerra, porque la posguerra empezó antes de la guerra. Sí. Yo de Lorca, bueno, yo como empecé a estudiar filosofía y me retrasé un curso, después ya me matriculé en Derecho y quise adelantar un curso, ¿no? Y entonces la única universidad que permitía matricularse de 2 cursos como oficial y poder asistir a clase y tener las ventajas del oficial, pues era en Granada. Yo fui a Granada y estuve 1 año. Y yo tenía un compañero que, bueno, yo entonces era deportista, vamos, así hacía deportes y tal, y con un compañero sin saber nada, porque cuando yo fui a Granada, en el año 58 o así, 57, 58, la palabra García Lorca no existía. En Granada no se hablaba de García Lorca. Y por supuesto yo tampoco sabía nada. Vagamente, ¿no? Vagamente. Y entonces un día le dije a este amigo, ¿por qué nos vamos de hacer deporte, de excursión, a un pueblecito que está en la sierra, que se llama Biznar? Sin saber que allí que pasaba nada, yo no sabía nada. Entonces nos fuimos caminando para allá, llegamos al pueblo de Biznar, que está a 9 kilómetros, por la Cuesta Gómez para arriba, a la sierra, y allí me encuentro que había 2 guardias civiles, había una plaza así como soleada y un pollete, así un banco de piedra, y allí 2 guardias civiles con el naranjero entre las piernas, ¿no? Y al ver a 2 chavales, que éramos, yo tendría 18 años, 19, pues se levantaron, ¿no? Y miraron, y nosotros fuimos allí por los alrededores, ¿no? Sin saber lo de Alfacar ni nada, sino andaba por ahí. Pero estos guardias nos siguieron con la mirada y tal. Yo también sabía, pero no lo asociaba, en un barrio de Granada que se llama La Alcaicería, que es de tascas y todo eso, donde íbamos allí, está cerca de la universidad que es donde, en la Universidad de Derecho, donde metieron a García Lorca cuando lo detuvieron, porque era allí lo metían a todos. Había un borracho que siempre estaba, que normalmente lo veía muchas veces, borracho, y que decía, cuando estaba muy, muy borracho, decía, perdóname, Federico, perdóname, Federico. Y los demás que estaban en la barra no decían nada. Pero sí se nota, ahora recompongo y veo que los demás sí sabían. Este era Pequeniqui, que era el hermano mayor de los Rosales, que, bueno, tenía esa carga y tal. Y ya después, ya cuando ya yo gané el premio, el Alfaguara y tal, que ya fui, yo ya sabía todo aquello. Pero el sustrato de ese silencio granadino, yo lo respiré
sin saber que flotaba el fantasma de Lorca. Entonces un librero, donde yo iba a firmar libros, me llevó esta vez a Biznar. Y eso ya era en los años 68 o 67, 68. Y me llevó a Alfacar y me dice, ahí debajo de esa urbanización de chalés es donde mataban. Ahí está Lorca. Eso es lo que me dijo. ¿Qué impresión te produce ahora, en este tiempo, el recuerdo de esa posguerra y del silencio de la posguerra? ¿Cómo se vivió, por ejemplo, en Madrid? Cuando tú llegaste a Madrid, en la capital del dolor, que decía Umbral, ¿qué sensación tenía Madrid? Ese Pues silencio también estaba allí. yo de Madrid recuerdo que la gente soltaba muchos lapos por la acera, escupía por la acera. La gente los señores llevaban todavía sombrero. Las mujeres, cuando hacía un poco de viento, hacían así con la falda. Bueno, era muy... Lo que sucede es que se estaba abriendo, ¿sabes? Es que la realidad no existe, es el sueño que tú tienes. Se estaba abriendo, se estaba luchando. Yo no fui nunca yo era un progre, lo que entonces se llamaba progre, compañero de viaje, tonto útil, todo lo que quieras, bueno. Y donde había, como yo no tenía noción del peligro, porque claro, en mi familia, dices, bueno, es decir, en los pueblos, pues claro, mi familia sin meterse en política, pues mi padre era un señor que lo que quería era ir al cielo y nada más. Tener huertos y que las naranjas se pagaran a 40 duros y lo demás, y si encima vas a misa y el cura te dice que guapo eres y el otro te dice que si te vas al cielo y si te pagan la naranja a 40 duros, ¿qué más quieres? No se puede pedir más, no se puede pedir. Pero mi familia no se metió en política ni nada de eso. Era de la CEDA, esa cosa, porque era muy amigo del fundador de la CEDA de Valencia, el Luis Lucia, y nada. Pero, bueno, y a mí es que Franco me parecía un señor como gordito que le gustan mucho los pasteles. Es decirte que, digo, a este señor le tienen que gustar los pasteles de cojones, claro. Pero no sabía que encima había matado a tanta gente. Digo, pero ¿cómo se toma esa molestia de matar a tanta gente? Pero vamos, eso es de broma, pero que era terrible. Y cuando yo llegué, lo primero que me di cuenta es que había un ambiente en Madrid, que es lo que se podría decir, las noches olían a Ava Gardner. Ava Gardner andaba por allí, aquí han dicho que está en el corredor de la Morería, que ahora que se ha emborrachado con no sé quién, que ahora sí Luis Minguín, que ahora no sé qué. Y después, en el hotel, que todavía lo conocí, el Hotel Florida, donde estaban todos los corresponsales de guerra, el ínclito Hemingway y tal eso. Yo digo, pero vamos a ver. Y yo sé que, bueno, Ava Gardner vino a España porque ya no sabía nada de nada, lo que quería era divertirse y además protegida por la dictadura y tal. Pero Hemingway, que ha venido aquí a la guerra, ha sido, bueno, él ha vendido, que ha venido aquí, la parte republicana y tal. Y ahora, en los años 60, está aquí bajo una dictadura feroz, yendo de torero por aquí, torero por allá. Pero vamos, ¿qué Hemingway es el de verdad? ¿El del Hotel Florida o el del burladero o el de la perla de ahí de Pamplona? Dime qué Hemingway me tengo que creer. Bueno, entonces era unos ciudadanos subalternos, tributables, que estaban machacados, y una fiesta nocturna de señoritos de smoking blanco, de americanos que venían allí a hacer películas, todas las películas. Y había como las noches hervían y bueno,
pero eran americanos que se divertían, que hacían películas, el Orson Welles, por supuesto la Ava Gardner y toda la gente de Hollywood pululando por aquel Madrid. Pero la gente soltando lapos en la calle. Mucho lapo. Y después gente desdentada, guardias desdentados, bigotudos, y bueno, y nada, y mucha gente con granos en el cuello, diviesos de esos de cuello, que llevaban un pañuelo ahí, una cosa. Ese es el Madrid, Madrid brillante y famélico. Decía Francisco Ayala que tenía el color de ala de mosca. Sí, España en ese momento. Sí, de panza de burro, sí. No, pero es que, claro, yo es que estaba en Valencia, ¿no? Y en Valencia tenías una cosa, que en Valencia todo eso también estaba en Valencia. Pero en Valencia es que está el mar, este mar de aquí, ¿no? Y ya los placeres, las sensaciones de placer se estaban reventando ya en las costuras, ¿no? Y claro, bastaba coger un tranvía de Valencia a la Malvarrosa y el mar, oye, desnudo en el mar, en un trampolín y 17 años, un bañador de cordoncillo, te tirabas pensando en que la niña que estaba abajo te miraría y no te miraba. Y bueno, pero es que el mar, ahora ven, había también un capitán general que desalojaba la playa a bayoneta calada para tomarse una paella. Ríos. Bueno, Ríos Capapé. Bueno, entonces, si tú ibas a la playa, si tú ibas a la Malvarrosa, y en la Malvarrosa, es decir, yo después esa misma sensación, ya en plan global, la vi en Río de Janeiro, ¿no? Las favelas, la Rosiña, que es todo lo peor, porque en toda Latinoamérica los pobres tienen unas vistas maravillosas, ¿eh? Unas vistas increíbles. Entonces, si de las favelas bajan los pobres y en el escenario de Copacabana, la playa, se desnudan, amigo, ahí lo que vale ya es el cuerpo. El anonimato de la belleza corporal. Y claro, ahora, si subes después de la representación corporal del escenario de Copacabana, subes a la favela, la cosa cambia. Manuel, ¿y qué sentiste cuando te empezó a mirar la chica? Vamos a ver, pues ya no me acuerdo. Pues ya es que ya no. Yo sé que había una cosa de esas, ¿eh? Yo sé que había una cosa muy maravillosa. Pues no me acuerdo. Pues sí. Pero está en Tranvía a la Malvarrosa. Sí. Tranvía a la Malvarrosa es un libro esencial en tu literatura. Es una excursión llena de placer y también de drama por la época crucial de tu vida, a la que regresas hasta en la conversación actual, ¿no? ¿Por qué fue tan brillante ese momento que en tu memoria está como de la amistad y del amor? Yo era muy tímido, por supuesto, con las chicas, pero había otro más tímido que yo, que era un amigo, que un día había un paseo de esos de los domingos por la Plaza del Caudillo allí, que iban las chicas y colegialas, unas colegialas de la falda plisada, zapatito llano, tal, bueno. Y yo le dije a uno que era muy tímido con las chicas. Las chicas iban de dos así, cogidas, tal. Le digo, si te pones al lado de esa chica, una muy guapa, y la sigues y llegas con ella, te doy 5 duros. Era muy tímido. Y el tío, por los 5 duros, va y se pone al lado de la chica. Y la chica primero le hace así como una cosa, una risita y tal, y el tío sigue sin hablar. Y durante largo tiempo sin hablar, pero al lado.
y al final empieza a hablar y le dice, hola hombre, le dice hola hombre a la chica. Yo digo, vale, te has ganado los 5 euros. Cuenta, refréscale a la gente Tranvía a la Malvarrosa. ¿Cómo nace ese libro? ¿Cómo te sientes tú en ese libro? Ahí estás haciendo un libro entero, como Sí. tú querías al principio. Bueno, pues la vida Malvarrosa, es decir, la vida de una persona, de un ser, tal, se divide en unas etapas que cambia el estatus. Los griegos, cada estatus de estos tenía una cosa que se llamaba misterio. Había unos ritos mistéricos. Y la iglesia, vamos, el cristianismo, lo que los griegos llamaban misterios, aquí se llaman sacramentos. Un sacramento al nacer, está al principio de la vida. Otro sacramento, la primera comunión, que es cuando te llega la inteligencia al cerebro. Ya puedes ir al infierno, ya eres el bien y el mal, ya sabes y tal. Y después a la adolescencia está la confirmación, que también es otro sacramento, que es en la cultura clásica grecolatina, es el esfuerzo del héroe, que tiene que hacer un esfuerzo para que la mujer, la chica, la hembra, como quieres decir, porque eso también está con los animales, vea que aquí hay un ser digno de ser reproducido, de reproducirse. Y por lo tanto, las chicas miran. Bueno, hay infinitos ejemplos de ese esfuerzo del héroe. Matar un león los Masái, yo qué sé, pues viajar al Villocino, bueno, etc. Viajes de conquista. Entonces, yo dije, bueno, un adolescente en Valencia, que el esfuerzo del héroe es un viaje, y el viaje es desde una ciudad aplastada, miserable y tal, hacia la libertad del mar, que es el viaje de la Malvarrosa. Y en ese viaje de la Malvarrosa, pues a través de para enamorar a una niña, que él no ha hablado nunca con ella, la ha visto siempre, que eso también pasa, por ejemplo, en Dante. Es decir, Dante, cuando se va de chico, así de adolescente mayor, se va a Bolonia a estudiar leyes, ve que en la Plaza de la Señoría de Florencia hay una niña de 10 o 12 años saltando a la comba, y él se enamora de esa niña, a la que no ha hablado nunca con ella, solamente la ha soñado, y cuando vuelve de Bolonia, al cabo de unos años, se la encuentra casada. A partir de ahí, él sublima esa imposibilidad de acceder a su amor. Y gracias a esa imposibilidad, pues nace la Divina Comedia y la Vita Nuova. Si Dante se hubiera casado con Beatriz, imaginaros, Dante llega a casa y dice, Bea, ¿qué hay de cena? Bueno, Bea, ¿qué hay de cena? Y ya está, entonces ya la hemos fastidiado. Ahora bien, también hay otra cosa, porque no todo es malo. Yo me imaginaba casados a Dante y a Beatriz, y paseando por Florencia, por el Arno, por allí, por el puente, y que de pronto se levanta un poco de brisa y Beatriz le dice al Dante, abrígate bien, ponte la bufanda que te vas a resfriar. Yo creo que ese verso es más profundo que la Divina Comedia, con la que tanta lata nos han dado. En tu lucha por desterrar del lenguaje los lugares comunes, enseñaste a tus discípulos a evitar decir por las tardes en el relente, aquí hay que, ¿cómo es? Hay que poner una rebequita. No, quiero decirte que hay unas formas, es decir, cuando uno se hace mayor, ¿no? Cuando uno empieza a hacerse mayor, cuando uno se sorprende
diciendo qué barbaridad. Cuando uno, por cualquier cosa, si viene un taxi que no llega y dice qué barbaridad, no llega el taxi. O que está chispeando, no que el diluvio universal, que bueno, ahí sí, sino chispeando, qué barbaridad. Dos, poco más para allá. Cuando pasa una moto con el tubo de escape, el ruido, dice, esto tenía que estar prohibido. Dos. Bueno. Después, hay muchas cosas, ¿no? Por la noche refresca. Cuando dices, aquí se está bien porque de noche refresca. Y hay que ponerte una mantita. Y hay que ponerse la rebequita. Es decir, eso un chaval no lo dice nunca. ¿Habéis oído alguna vez que un jovencito diga, aquí refresca de noche? No. Manuel, hay un periodo de tu vida en que como lector descubres un personaje controvertido y central en la educación política y literaria de tu tiempo, que es el mío, por cierto, que es Albert Camus. ¿Qué encontraste tú? ¿Qué encontró tu generación en ese escritor? Pues encontré en Albert Camus que lo que yo sentía, lo que yo notaba, lo que yo respiraba, pues por primera vez me lo vi escrito con palabras, me lo vi escrito. Y que, es decir, era un librito pequeñito que se llamaba Verano, de tapas rojas, y era un libro de acopio de unos pequeños escritos de Camus. Y había un pequeño escrito que se llamaba Nupcias en Tipasa, que es ahí en Argel, un sitio donde hay unas ruinas. Y la sensación que me dio al leer eso, dice, pero vamos, eso es lo que yo siento. Esto es el Mediterráneo. Es decir, porque claro, el Mediterráneo es una palabra, pero claro, el Mediterráneo tiene un fondo que es lo mismo de Málaga, que de Estambul, que de Túnez, que de... es decir, es qué nos pasa a los que estamos en el Mediterráneo. El Mediterráneo de Argel y el de Valencia, el de Orán y el de Castellón o el de Sitges, es decir, ¿qué flota ahí? Es decir, en Italia, en Grecia, es decir, ¿qué sentimos ahí? ¿Qué es esa cosa que sentimos ahí? Bueno, pues eso estaba resumido en 2 o 3 páginas de este libro. Y a partir de ahí, pero claro, yo eso lo leo a los 18 años y veo la foto de Albert Camus con una gabardina blanca, el cigarro en la boca. Yo digo, yo quiero ser así. Y lo primero que hice, antes de leerlo, fue comprarme una gabardina. Ahora, en Camus... Y a partir de la gabardina, pues todo, a ver si se me pega, ¿no? En Camus, como en tu propia obra, hay una combinación de placer o de búsqueda del placer y de ideología. Es decir, es como el verano, ¿no? Camus representa el verano. Tú siempre has viajado hacia el verano. Pero sí, pero para el placer como moral, es decir, no el placer hedonista, sino los griegos ya lo decían, es decir, entre la orgía y la idea, es decir, que el placer siempre se produce, según los griegos, y es verdad, en el límite, antes de saltar la barrera, antes de desbordarte. Es decir, que ese desbordamiento todavía lo dominas. Entonces, en esa raya es donde el placer se produce, que es ya una mezcla de idea y de pasión, ¿no? Ahí. Entonces, y eso a la vez elevarlo como moral. Y si encima el Mediterráneo, el navegar, el embarcarte, es una moral. El Mediterráneo, o cualquier mar, pero en este caso nuestro Mediterráneo, el navegar es una moral. Porque la primera enseñanza del mar, de nuestro mar, que además es muy criminal porque de pronto el Atlántico es previsible, pero el Mediterráneo no es previsible.
porque el frío y el calor arriba a 5.000 metros está muy pegado, ¿no? Entonces, tú no puedes desafiar al Mediterráneo. La intrepidez del navegante es ser precavido, porque la diferencia que hay entre ti y el mar es insondable. Entonces, si cuando viene la tempestad dices, ¿y la linterna? ¿Dónde está la linterna? ¿No? ¿Y dónde estaba el destornillador? ¿O dónde estaba el cabo de no sé qué? Eres un idiota. Es decir, ahora bien, el mar tienes que ser precavido, pero cuando el mar te reta, tienes que demostrar que eres fuerte, ¿no? Que eres fuerte. Bueno, y eso es una moral. En el mar se puede hacer el ridículo muchísimas veces. En el mar se puede hacer el idiota muchas veces. La vanidad del mar, el ir con un pavo real, con esos yates y tal, es una estupidez. Es decir, el mar es una moral. El navegar es una moral. Y bueno, eso también es parte del Mediterráneo. Es decir, el sentido del límite. Cuando la filosofía griega, que es la filosofía del límite, es decir, si tú navegas por el Mediterráneo en el mar Egeo, abajo tienes el abismo, abajo están los monstruos del abismo. Pero en el horizonte siempre hay una isla. Nunca, si navegas por el Egeo, nunca dejas de ver un cabo, una línea, es decir, siempre hay un horizonte de tal. Pero abajo está la... Entonces, el esfuerzo de la línea contra el abismo, eso es toda la filosofía de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, etc. Es el límite y el abismo debajo. Hay una zona en la que se precipita todo tu conocimiento, toda tu audacia literaria, que en Tranvía a la Malvarrosa alcanza el pudor o lo impúdico de la adolescencia, pero luego ya en la edad adulta te conviertes en un observador de la realidad ajena, no de tu propia realidad, y entonces empiezas a ser testigo de la transición española. Inmediatamente después de la posguerra eres cronista parlamentario, pero también sigues siendo un escritor de periódico, pero sobre todo te haces el novelista cuya antología de lo que escribe acerca de lo que ocurrió en la transición, desde Adolfo Suárez hasta Jesús Aguirre, pasando por Villa Valeria, que genera ahí el nacimiento de Manuela Carmena, por ejemplo. Todo eso te identifica con un escritor de la realidad española, casi como lo hubiera sido uno del 98 en su tiempo, ¿no? Sí. Bueno, ¿Qué te decide a ti mantenerle la mirada a ese tiempo? Bueno, me decide que Juan Luis Cebrián un día me llama, al empezar las Cortes Democráticas, me llama para que me hiciera cargo de la crónica parlamentaria, que era, pues, bueno, era ir allí, dice, tú te paseas por allí y escribes de lo que te dé la gana, ¿vale? Era como una cosa literaria, había unos periodistas muy serios y muy profesionales en el periódico que llevan la constancia y la noticia. Bueno, tú te paseas por allí. Y entonces, pues claro, en ese momento lo más exclusivo del mundo era poder tomar café en el bar de las Cortes, donde yo asistí la primera vez que entró Dolores Ibarruri, la primera vez que se cruzó con Fraga, Carrillo con Fraga, la tensión que había en tal, cómo se fueron ablandando y empezando la convivencia, el roce y tal, la cortesía de tal. Bueno, pues todo ese momento yo lo viví y tal. Yo recuerdo que de niño, en mi casa, en la chimenea, de las pocas veces que se hablaba de política, que en la guerra no, para mí no había existido la guerra,
era cuando venía alguno, un jornalero o algo así, era de Dolores Ibarrurri, que para mí, de la mentalidad de niño, era como una loba sangrienta. Para mí eso. Esta que se comía a los nacionales crudos, esa devoraba y tal. Yo tenía en la niñez una sensación del mal en una mujer, ¿no? Pensar que cuando vino a Madrid en el 77, en mayo, fue a Camorritos, donde estábamos todos los progres, y que yo le hice una paella a Dolores Ibarrurri, yo pensaba, si mi padre, que había muerto ya, si mi padre supiera que yo le estoy haciendo una paella. Bueno, era una mujer maravillosa, maravillosa. Bueno, yo asistía a todo ese fermento. Claro, era un lujo ver todos los políticos y tal. Y asistir por primera vez a alguien que venía, grupos que venían, unos del exilio, otros de la cárcel, otros de la clandestinidad, otros del franquismo, otros de la iglesia y tal, todos se concitaron en empujar en la misma dirección, en sacar la carreta del charco, y eso fue maravilloso. La cosa era todo menos volvernos a matar. Todo lo que haya que hacer para conseguir la democracia. Todo lo que haya que hacer para conquistar la libertad. Y claro, eran unos momentos muy, muy bellos. Sí. ¿Puedo preguntarte, Manuel, si crees que ese momento en que se empezaron a ablandar las costuras rígidas de entonces puede producirse ahora con el ingreso y su evolución de los fascistas que entran en el Parlamento? Mira, aquí hubo una cosa, es decir, mientras vino la UCD, que fue, la UCD hizo casi todo lo importante, el divorcio, la cosa tributaria, muchas cosas, y la hizo la derecha, una derecha tal. Después vino el socialismo, el Felipe se dio cuenta de que el genio de Felipe no es que hiciera cosas muy nuevas, sino se dio cuenta de hacia dónde iba el río de la sociedad española y se limitó a quitar obstáculos, a apartar obstáculos, para que el río fluyera. A mí, Moscoso, que es muy amigo, uno que era ministro suyo, me dice, mira, Felipe siempre al final de cada Consejo de Ministros nos decía, bueno, ya tal, dice, y sobre todo no piséis callos, inútilmente. Es decir, que todo fluya. ¿Qué pasó? Que después de 15 o 14 años de socialismo y tal, volvías la cara atrás y ya era otra España. Era otra España. La forma de ser, la forma de bailar, la forma de viajar, la forma de vestir, la forma de comer, era todo. Era otra España. Y eso se debe a que se apartaron los obstáculos. ¿Qué pasó después cuando vino el PP? En la primera legislatura, que no tenía mayoría absoluta, ese Linier de las Azores, ¿Cómo lo llamaste? Linier de las Azores. ¿Tú no has visto que sin bar. No, Aznar es como un Linier. Todo lo que hace es como Linier. ¿No? Así, mucho. Bueno, lo que te quiero decir es que en la primera, como necesitaba Pujol y necesitaba tal, fue casi modélico la primera. Después le pilló el rebufo de la expansión económica y tal. Pero en la segunda legislatura, que alcanzó la mayoría absoluta, algo se torció que hasta entonces lo que había traído la transición era que dos políticos de bandos contrarios pudieran decir adversario pero amigo. Y en el periodismo pasaba igual. Es decir, cada uno estaba en un periódico
y de noche te ibas a tomar copas juntos, todos. Pero en la segunda legislatura de Aznar introdujo, en vez de adversario, pero amigo, es enemigo. Punto. Eres mi enemigo, te jodes. Ya está. ¿Estamos en ese momento? Y ahora estamos en ese momento. Y a partir de ahí no se ha acabado. Es decir, a partir de ahí no se ha acabado. En España, los políticos más criticados, uno que acaba de morir, es decir, en la historia española, los tres políticos, los que han querido hacer algo positivo, que es el político más odiado y más insultado, Azaña. El segundo, Suárez, porque Suárez lo insultaban unos y otros, llamándole traidor unos y llamando no sé qué del Mississippi otro. Y el tercero, Rubalcaba. Rubalcaba, que ha sido para mí un político magistral. Así es la cosa. La vida, lo que ocurre... Hombre, tanto es así que a él se debe el 80% de haber terminado con ETA, y eso yo lo sé de primera mano, y no se ha puesto ninguna medalla. Un hombre de Estado, punto. Y por lo tanto, muy insultado. ¿Por qué? Porque lo consideraban peligroso, porque es listo, es inteligente y por lo tanto es peligroso para los contrarios. Azaña también era muchísimo más inteligente y tal. Y después Suárez fue un condotiero, fue el doctor de la Rovere, es decir, un Visionario. Un visionario, un corso. Para terminar, ya llevamos una hora hablando, aunque te ha parecido 2. Sí. Joder, una hora nada más. Nada. Gente agradabilísima. El periodismo, igual que la literatura, recibe metáforas todo el tiempo. Las noticias son metáforas de la vida, ¿no? Empiezan las cosas o terminan. En este caso, hoy estamos en medio de una metáfora, ¿no? La muerte de un personaje importante en la vida política española. ¿De qué es metáfora este momento? ¿Qué te evoca a ti? ¿Quién? Rubalcaba. Rubalcaba, en la vida que nos rodea, ¿no? Porque estamos viviendo una vida arisca ahora otra vez. Sí. Bueno, lo que sucede es que hay una variable que es no saber, es ahora esa cosa que se llama globalización, que parece una palabra, pero es que el mundo es absolutamente pequeño, ¿no? E intercomunicado. Es decir, a ti te pueden hacer saltar por los aires en tu barrio, porque en Ceilán hay un señor que se ha cabreado. ¿Comprendes? Es decir, las pasiones del ser humano unidas a la alta tecnología que está al alcance de cualquiera, vamos, yo estoy seguro que me moriré y al día siguiente empezarán a tocar las trompetas, ha empezado la fiesta, es decir, ¿no? Es decir, la sensación que hoy tenemos es que cualquiera que esté cabreado porque le ha dejado la novia, o al revés, te puede hacer saltar tu manzana. Porque ese cabreo va a tener a su alcance una altísima tecnología destructiva. Y el que dice, porque es una parodia de que te ha dejado la novia, es por una cosa política, por una cosa económica. Es decir, por primera vez está haciendo globalmente síntesis, la miseria, el fanatismo, la pobreza y la alta tecnología destructiva. Si tú la alta tecnología destructiva la cebas con el fanatismo religioso o político, o la cebas
con el desarraigo social, la miseria humana, pues ¿qué pasa? Que estamos bailando sobre un barril de dinamita. Y entonces, el levantarte cada mañana, abrir el telediario y ver que el mundo no ha petado, es un motivo de alegría. Un día más, ¿ves tú? Un día más. Un día más y no digamos ya un fin de semana. Cuando el fin del mundo se concite con un buen fin de semana, solucionado. Eliseo Diego, el gran poeta cubano, tiene un verso que dice: la eternidad por fin comienza un lunes. Claro, y acaba por la noche. ¿Qué te hace feliz ahora a ti, aparte de los telediarios? Pues ahora mismo tomarme un café, todo pequeñito, todo al nivel humano. Tomar un café, esta tarde o esta noche ver el sonido del mar, mañana levantarme y sorprenderme de que hay sol, ¿no? Que el sol, porque yo una vez a un monje de allá del Tíbet le dije que el sol sale por unas leyes físicas, se puede demostrar, pero metafísicamente no se puede demostrar que el sol va a salir, metafísicamente. Solamente se puede demostrar que el sol sale si tú quieres que salga. Y entonces aquel venerable dice, este señor es casi como yo. Me faltaba la bata color azafrán y ya está. Me encanta hablar contigo los sábados. Venga, pues nada, hoy ha sido un gran placer. Un gran placer.